Bienvenidos todos una vez a este hermoso culto, ¿verdad? Amén. No hay culto pequeño ni grande, ¿verdad? Aleluya. No importa las personas que hayan en este lugar, sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón para nuestro Dios, ¿verdad? Aleluya. Así de que, bueno, esta noche vamos a continuar con el pequeño estudio bíblico desde la semana pasada, desde jueves, ¿verdad? El jueves, desde hace 8 días. Lo vamos a retomar porque quiero que tengamos una secuencia, o como que dice, la llave principal para abrir el libro de Apocalipsis. Porque fuera bueno ver capítulo por capítulo, y eso tal vez, no sé, en algún otro lugar o en una ocasión diferente podríamos hacerlo, ¿verdad? Pero vamos a retomar el estudio y vamos a continuar. Entonces, el tema de esta noche, yo le puse el doble imperio que dominó al mundo. Porque acuérdense usted que en el tema primero era el primer imperio que dominó al mundo. Ahora es el doble imperio que dominó al mundo, ¿verdad? O esta es la segunda bestia que ve Daniel. La vez pasada estuvimos hablando en el libro de Daniel, capítulo 2, que el rey Nabucodonosor tiene un sueño, y en ese sueño él ve una imagen de diferentes metales, ¿verdad? Y vimos en el estudio de la semana pasada de que Babilonia, dice que proféticamente era la cabeza de oro, y en Daniel 7, Babilonia era cabeza de león, ¿verdad? Y en Daniel 7, Daniel tiene un sueño, ¿verdad? Entra en visión y él ve 4 bestias, ¿verdad? Entonces la primera bestia era Babilonia, cabeza de león, y ahora vamos a ver la segunda bestia que miró Daniel, ¿verdad? Así de que vamos a, como que dice, a repasar un poco para reconfirmar, ¿verdad?, de que Babilonia era la cabeza de oro. Entonces nos vamos a ir al grano, como que dice Daniel 2, verso 38. Ahí dice ahí dice en el libro de Daniel que Babilonia es cabeza de oro. Daniel 2, 38. En este capítulo es donde el rey tiene un sueño, ¿verdad? Y Daniel se lo está interpretando. En Daniel 2, verso 38. ¿Sí lo tiene? Dice Daniel 2, 38. Vamos a reconfirmar de que Babilonia es cabeza de oro. Dice el verso 38: y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, y los que han entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo. Daniel le dice al rey: tú eres aquella cabeza de oro, ¿verdad? Está claro. Puede tomar asiento, póngase cómodo. Como tenemos claro, pues Babilonia es cabeza de oro. Ahora leamos el verso 39, de ahí mismo donde está. Verso 39 dice: y después de ti, o sea, después de Babilonia, se levantará otro reino inferior al tuyo. Hasta ahí, esa parte nos interesa. Babilonia, un reino fuerte. Luego de Babilonia se va a levantar otro reino inferior. O sea, como que dice, menos poderoso. Ahora bien, ahí donde está, vamos al verso 45. Y aquí nos explica de que la imagen está hecha de diferentes metales en el sueño que ve el rey de Babilonia. Verso 45 dice: de la manera que vistes, del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Hasta ahí. El oro es Babilonia. Y ahora vamos a ver el reino inferior, que sería la plata. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Para confirmar nuevamente de que Babilonia es cabeza de león, que es Daniel 7, 4 y verso 5, estábamos mirando el sueño del rey de Babilonia.
y está mirando él la imagen de diferentes metales. Ahora Daniel, en el capítulo 7, entra en visión y a él se le muestran 4 bestias. Cuando usted vea que Daniel dice bestias, son reinos, poderes, ¿verdad? Entonces, en Daniel 7, verso 4, ¿sí lo tiene? Dice, la primera era como león, Babilonia, acuérdese, y tenía alas de águila, dice. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en diestra sobre sus pies de manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Está claro que Babilonia es cabeza de oro y cabeza de león, ¿verdad? Amén. Verso 5, de ahí donde está. He aquí que otra segunda bestia, de Daniel 7, estamos en Daniel 7, verso 5 ahora. Amén. Dice el verso 5, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. La bestia que vamos a ver hoy, Daniel dice que se parece a un oso. No dice que es semejante, o sea, se parece. Él encuentra como la manera más parecida, digamos. Dice que es semejante a un oso, dice, la cual está más alzada de un costado más que el otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y fue dicho, levántate, devora mucha carne. Bueno, para eso voy a usar esta pequeña pizarra que está aquí para que entendamos un poco mejor, ¿verdad? Amén. Ahí está, yo creo que ahí se alcanza a ver. Ok. Bueno, no soy gran dibujante, ¿verdad? Pero es la manera de que podamos comprender. Ok. Que la cabeza la cabeza representa a Babilonia y es oro, ¿verdad? Sí. Es igual a oro. Y en las bestias, Babilonia es un león, ¿verdad? Esa es Babilonia, la cabeza. Ahí. Luego, usted, vamos a ver ahorita la descripción de la segunda bestia, ¿verdad? La segunda bestia es solamente la parte de los brazos y pechos, dice. Llegaría más o menos hasta como por ahí. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos encontrar la segunda bestia? Dice que la segunda bestia en los animales es un oso, ¿verdad? Es un oso y vamos a ver quién es ese reino, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir a Daniel, capítulo 8, verso 20. Daniel 8, verso 20. Daniel 8, si lo tiene, verso 20. Dice, en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, cuernos significan reinos o poderes, dice. Estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, la segunda bestia se le llama Medo y Persia. Aquí dice Media, pero es como que usted le diga salvadoreño, entonces, pero es lo mismo. Media o Medo es igual. Digamos, entonces este sería Medo y Persia. Medo y Persia. Y en cuanto vimos ahí, en la representación de la imagen de los metales, primero es oro y luego sigue plata, ¿verdad? Vea usted la diferencia de fuerzas entre animales y la diferencia de metales, cómo va bajando. Primero dice que Babilonia es cabeza de oro y aquí es plata, el reino inferior. Aquí es un león
y después quien le sigue en fuerza es un oso, ¿verdad? Luego en los otros estudios vamos a ver cuál es la diferencia, y con esta imagen nos va a representar hasta llegar hasta nuestros tiempos y hasta que se cumpla el fin de los tiempos. Ahora bien, existe otra razón, por si usted todavía no cree, ¿verdad?, de que el reino de Medo y Persia es el segundo imperio. Esto ya estaba profetizado en Jeremías 51, verso 11. El libro de Jeremías 51, verso 11. Si tienes Jeremías 51, verso 11, dice: limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado el Señor el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es del Señor y venganza de su templo. Vea usted, el reino que proféticamente destruye a Babilonia es el imperio de Medo y de Persia. Estaba comandado por el rey Darío y por el rey Ciro. Por eso dice de que habla de un oso, de que está, dice, levantado más, alzado de un costado más que el otro, porque uno de los dos imperios era más fuerte que el otro. Recuerden también que dice ahí una descripción de que tiene 3 costillas en su boca. La voy a anotar por aquí, pero lo vamos a ver al final, para que no se nos olvide. Ahí, para que no se nos olvide, ¿verdad? Ok, ahí mismo donde está en Jeremías 51, vámonos al verso 28. Una vez más reconfirmando de que el segundo imperio que se levanta proféticamente a reemplazar Babilonia es Medo y Persia. Dice el verso 28 de Jeremías 51. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media y sus capitales y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Como les digo, proféticamente e históricamente, el único poder que destruye Babilonia es que se unieron estos dos poderes, estos dos reyes, para destruir a Babilonia. Porque acuérdense ustedes de que estuvimos hablando de que Babilonia era impenetrable y su fuerza estaba en sus muros y en el río Éufrates, que pasaba por bajo de Babilonia y regaba todos sus campos, y el enemigo podía estar afuera y pues no tenía ningún problema en comida, porque el río Éufrates les daba todo lo que ellos necesitaban, ¿verdad? Ahora bien, entonces nosotros podemos preguntarnos de dónde es que surgen estos imperios de Medo y Persia, ¿verdad? Históricamente y bíblicamente se ha comprobado, ¿verdad?, de que estos son descendientes desde el tiempo de Noé. Si usted quiere buscarlo, yo le voy a dar la cita en Génesis 10, verso 1 y 2, de dónde descienden estos imperios de Medo y de Persia. Génesis 10, 1 y 2. Génesis 10, verso 1 y 2. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé. Acuérdense, después del diluvio. Dice: Sem, Cam, Jafet. Este Jafet dice: ¿a quienes nacieron hijos después del diluvio? Los hijos de Jafet, Gomer, Magog y Madai. Bueno, después dice ahí Javán, Tubal, Mesec y Tirás. De este Jafet, bueno, primero está Noé. Noé tiene hijos y uno de estos hijos es Jafet o Jafet. Luego a este Jafet le nacen hijos, y estos, los medos y los persas, vienen de este nombre que se llama Madai. Entonces prácticamente serían como los bisnietos de Noé, ¿verdad?
De ahí es donde proféticamente surge este imperio de los medos y los persas. Estos medos y los persas primero fueron esclavos de los asirios, que Babilonia los destruyó, y luego los medos y los persas tuvieron alianzas con los babilónicos. Primero eran esclavos de los asirios y luego se unieron a Babilonia. Luego se separan de Babilonia para unirse con los persas. Entonces, y déjame decirle que según el marco histórico, ellos no dejaron como un registro histórico hablando de ellos, ¿verdad? Como vemos de que hay registros históricos de Babilonia, de los asirios, de los egipcios, ¿verdad? Pero ellos no dejaron escrituras hablando de ellos, más que lo que aparece en la Biblia, ya que la Biblia es historia y profecía, ¿verdad? Entonces, ellos no dejaron como una narración, un libro que hable específicamente de ellos, pero en los textos arqueológicos del imperio asirio, los asirios sí hablan mucho de los medos y de los persas. Igual los escritores griegos, los filósofos, hablan mucho de este imperio de los medos y los persas. O sea, de que como que dicen, no es un pueblo ficticio, sino que en realidad sí existió. Entonces está Babilonia, y luego sigue el imperio de los medos y los persas. Debe decirle de que este periodo de los medos y los persas pasan cosas muy importantes que nosotros tenemos que comprenderlo, cómo fue transcurriendo cada uno del tiempo, y luego está determinar y saber específicamente y derrumbar cualquier argumento. ¿Cómo es que se forma la Biblia? Ahora bien, como les digo, en este periodo de los medos y los persas fue donde estuvieron cautivos, bueno, en el periodo de Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén. Acuérdense que llevaron cautivo a Daniel y a los otros 3 muchachos, ¿verdad? Ahí destruyeron el templo. Ahora, los judíos estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años, ¿verdad? Luego, es en este periodo de los medos y los persas que los judíos retornan a Jerusalén. Ahora, cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, ellos hablaban hebreo. Cuando regresan después de 70 años cautivos, ellos vienen hablando lengua caldea o babilónica, o en este caso sería arameo. Entonces ya los judíos hablan hebreo y arameo, hablan 2 idiomas. Entonces aquí es donde el pueblo judío es liberado y es retornado de nuevo a su pueblo natal, ¿verdad? A Jerusalén. Y es donde se da la reconstrucción del segundo templo, donde en este caso está el rey Zorobabel, reinando en lo que es para los judíos, ¿verdad? Y es en este tiempo, periodo clave, que se cierra el canon de las escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo, por esas 2 razones, porque los judíos eran hablantes hebreos y luego aprendieron arameo cuando estuvieron cautivos, ¿verdad? Ahora, quiero que leamos un verso de Isaías 45, Isaías 45, verso 1. Este verso, o esta profecía, se escribió aproximadamente unos 150 años antes que ocurriera esto que dice Isaías. Isaías, capítulo 45, versículo 1. Isaías 45, versículo 1. ¿Sí lo tienen? Dice el título ahí: encargo de Dios para Ciro, ¿verdad? Ciro es rey de los medos y Darío es de los persas. Ahora bien, dice el verso 1: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Escuche bien, es muy curioso
de que en este libro de Isaías, Dios le llama ungido, mi ungido, a este rey Ciro. Ya vamos a ver por qué le llama ungido. Y si usted va al escrito original, que sería el hebreo, entonces le da el mismo título que en hebreo sería Meshach, que en nuestro español sería el Mesías. Le da el mismo título de Cristo a este rey Ciro. ¿Por qué motivo? Porque, como les digo, Dios de alguna manera utilizó a este hombre para liberar a su pueblo. Cuando, ¿cómo les digo? Bueno, utilizó a este rey Ciro para destruir proféticamente a Babilonia, ¿verdad? Y traer de regreso al pueblo judío, ¿verdad?, a Jerusalén, y reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces, de ese tiempo a Ciro, el rey Ciro, porque ahí está proféticamente, por eso Dios le llama mi ungido, es porque él era el Mesías de los judíos en ese tiempo, porque los estaba sacando cautivos de Babilonia y los está retornando a su pueblo. Es por eso de que hay algunos israelitas de que creen o creían en el tiempo pasado de que el Mesías iba a ser un rey imperial. No esperaban un humilde, así como vino nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es por eso de que la Biblia le da el título de mi ungido, le dice. Es por eso que le da el mismo término de Cristo o Mesías, porque en ese tiempo Ciro retornó a los judíos a Jerusalén, los liberó del cautiverio, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se termina de escribir el canon del Antiguo Testamento. Nosotros creemos en 39 libros, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica cree en 7 libros más. Eso en el Antiguo Testamento. Y a partir del Nuevo Testamento, la Iglesia Católica y nosotros coincidimos. Entonces, ahí se derrumba, como que dice, el argumento católico de que ellos hicieron la Biblia. Más adelante en los otros dos imperios, ya vamos a ver qué es lo que surge, ¿verdad? Como vimos la vez pasada, cuando hablamos de qué fue lo que pasó en el periodo intertestamentario, que Dios no habló estuvo caído por más o menos un periodo de unos 400 años, ¿verdad? Ya sabemos de que los judíos dividían el Antiguo Testamento en ley, profetas y salmos. Y vimos de que, haciendo el cálculo, entonces los del tiempo pasado tienen exactamente, y Cristo usaba los mismos libros que nosotros en la actualidad defendemos. Ahora, en el siguiente periodo fue donde aparecieron los otros libros que tiene agregada la Iglesia Católica. Hasta ahorita solo se habla arameo y hebreo. Y los otros libros que tiene la Iglesia Católica son tardíos. Así que por eso no se pueden agregar en el canon del Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando los judíos regresan a Jerusalén, ellos escriben los otros libros para cerrar el canon, ¿verdad? Que como finalización escribieron Crónicas, Esdras y Nehemías. Si nos fuéramos como a poner los libros en orden, el último en escribirse sería, digamos, Crónicas. Ese sería el último libro prácticamente, ¿verdad? Pero en nuestra Biblia nosotros tenemos que el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿verdad? Pero bueno, es igual. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo, ¿verdad? Ahora, como les digo, cuando los judíos fueron cautivos, aprendieron el otro idioma del otro imperio. Entonces ya los judíos ya regresaron hablando los idiomas. El idioma original de ellos, hebreo, y el arameo que aprendieron, que estuvieron cautivos 70 años en Babilonia, ¿verdad? Entonces, en este periodo, los medos y los persas solo hablan hebreo
y arameo, ¿verdad? Es donde se cerró el canon bíblico en el periodo del rey Artajerjes, así se llama. Y bueno, los eventos que ocurrieron dentro de este imperio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo usó Dios a este rey Ciro para derrotar a Babilonia? ¿Qué fue lo que él hizo? Entonces, vamos a leer Isaías 44, verso 26, y vamos a terminar un par de minutos. Solo vamos a ver cómo este rey Ciro derrotó a Babilonia y cómo estaba escrito proféticamente antes de que este rey naciera, ¿verdad? Isaías 44, verso 26. ¿Sí lo tienen? Isaías 44, verso 26 dice: Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y en las ciudades de Judá reconstruidas serán sus ruinas, reedificaré. Escuchen bien, ya les expliqué, ¿verdad?, de que en este periodo se reconstruye el templo de Jerusalén, y dice que fueron retornados los judíos. Y luego dice el verso 27, dice: ¿qué dice a las profundidades? Secaos, y tus ríos haré secar. Como el rey Ciro con los medos y los persas, cómo derrotó a Babilonia. El río Éufrates pasaba por bajo, por el medio de esta ciudad de Babilonia. Y lo que aquí dice el verso 27, dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Babilonia, el rey está en su fiesta, ¿verdad?, y se le aparece una mano en la pared y está una escritura, ¿verdad?, que dice Mene, Mene, Tekel, ¿verdad? Así, ¿verdad? Esa fue la última noche de Babilonia, cuando entró el rey Ciro con los medos y los persas, cuando ellos estaban borrachos, ebrios en Babilonia, tomando. Entonces el rey Ciro, de los medos y los persas, con todos sus soldados, fue que secaron el río Éufrates, y no fue de que lo secaron literalmente, sino que lo desviaron, y quedó seco, como que dice, el paso quedó seco, y por ahí adentro, por ahí por bajo donde pasaba el río, por ahí entró todos los soldados del imperio de los medos y los persas. Y dice, y luego ahí Daniel, y esa misma noche fue muerto el rey y todos sus príncipes estaban ahí borrachos y tomando en Babilonia, ¿verdad? Ahora, el rey Ciro con el rey Darío, solo como que dice, mataron a sus príncipes y a los reyes, pero al demás pueblo los tomó, como que dice, en paz. Y pues ellos aparentemente estaban alegres de que habían derrotado al rey de Babilonia, los mismos babilónicos, ¿verdad? Dice el verso 28, de ahí donde estamos, de Isaías 44, el verso 28, dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor. Escuchen nuevamente. Ciro es mi pastor, dice, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén: serás edificada y templo será fundado. Creo que estamos claros que en este periodo ha sido, Dios le llamó Mesías en hebreo, ¿verdad?, que sería mi Mesías o mi ungido, porque Ciro fue usado por Dios para liberar a los judíos, ¿verdad? Entonces, el rey Ciro de Persia y el rey Darío de los medos unieron sus fuerzas para derrotar a Babilonia, ¿verdad? Ahora bien, cuando el rey Ciro derrotó a Babilonia, porque Babilonia era un reino impenetrable, inquebrantable, enorme, ¿verdad? Entonces al rey Ciro, como que dice, hay algo como que en su pensamiento o en su cabeza, como que dice, no le cuadra. Él se preguntaba, ¿cómo es que yo, siendo un imperio de muy pocos hombres, muy pocos soldados, cómo es que yo pude derrotar a este imperio babilónico, ¿verdad? Es como que él dice,
vamos a poner de ejemplo al Salvador. Que El Salvador se ponga a pelear con Estados Unidos, ¿quién cree usted que va a ganar? El Salvador. Por lógica sabemos de que el imperio más grande va a ganar, ¿verdad? Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, como que dice, en este caso, es como que el ratón se comió al gato, ¿verdad? Entonces, eso mismo estaba pasando por su cabeza del rey Ciro, ¿verdad? Que le dijo que había algo de que él se ponía a pensar, como que no le cuadraba en su cabeza, ¿cómo fue posible de que yo pude derrotar a este imperio, ¿verdad? Siendo nosotros más pequeños y ellos muy grandes, pero esto ya estaba profetizado. Entonces, según los escritos hebreos, este rey Ciro fue visitado por sabios de Jerusalén, estudiosos de la Torá, y le dijeron, rey Ciro, ¿sabías tú de que antes de que tú nacieras, las escrituras, las sagradas escrituras que nosotros tenemos, ya hablaban de ti con nombre y con todo? ¿Qué es lo que tú ibas a hacer y cómo te iba a usar Dios? Entonces Ciro, el rey Ciro, comprende de que Babilonia fue entregado en sus manos y como que dice, él siendo un hombre impío, él era adorador de muchos dioses, ¿verdad? Y él siendo un hombre impío, él comprende de que el imperio de Babilonia hay un Dios que se lo entregó, el Dios Todopoderoso, que le entregó, como que dice, le hizo el favor de derrotar a Babilonia. Amén. Amén. Y ya vamos a terminar, hermanos, y vamos a ver. Entonces, como agradecimiento de que Dios le había entregado el imperio babilónico al rey Ciro, entonces Ciro lo que hace es que retorna a los judíos a su pueblo, a Jerusalén, tal y como decía la profecía, ¿verdad? Y también ayudó a reconstruir el segundo templo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, hoy hemos hablado de el oso, del Medo y Persia, y también del material de plata, ¿verdad? Y les dije que no nos fuéramos a olvidar de esto de las tres costillas, ¿verdad? Está en Daniel 7:5, dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual es alzada de un costado más que el otro. Aquí está hablando cuando dice de que es alzada más que el otro, es porque los persas eran más fuertes que los medas. Entonces estaba como que dice, un lado más alzado que el otro. Esa es la representación del oso. Y luego dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Entonces, las 3 costillas significa que iba a derrotar 3 imperios, los medos y los persas. Esas 3 costillas fue la conquista de Lidia. Vamos a ponerlo por aquí. Lidia, Babilonia y Egipto. En representación, esas serían las 3 costillas que tiene ahí en representación el oso, ¿verdad? Que dice que tiene 3 costillas en sus dientes. Serían 3 imperios que iba a derrotar, los medos y los persas, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer, si quieren, hasta ahí lo vamos a dejar, porque bueno, ya no tenemos tiempo y en el siguiente estudio del siguiente imperio suceden cosas mucho más importantes, ¿verdad? Lo esperamos el otro jueves. Yo creo que el sábado vamos a continuar el tercer estudio, como les digo, porque les quiero dar la secuencia, porque esta imagen es como que dice la llave para abrir y entender Apocalipsis. Pero otro día podemos mirar también capítulo por capítulo y Apocalipsis capítulo por capítulo explicado cada uno de ellos, porque esta es la llave, como que dice el principal, que abre todo. Cuando nosotros podamos entender esto, vamos a entender prácticamente casi toda la Biblia, vamos a decir, ¿verdad? Es por eso de que es muy importante, digamos, de que pongamos mucha atención y a las personas que tal vez nos miran puedan compartir el video, porque el conocimiento es
progresivo, ¿verdad? Y pues cuando vengan los otros hermanos que nos vinieron hoy, se les puede dar un medio repaso para que entiendan de qué más o menos estamos hablando, ¿verdad? Entonces, yo hasta aquí lo voy a dejar. El Señor Jesús les bendiga y espero que hayamos aprendido algo. Bendiciones para todos. Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos.